El cantautor y poeta panameño Rubén Blades escribió una canción que se llama Tengan Fe, y yo quiero utilizar el inicio y algunas líneas de esa canción para comenzar en esta mañana esta reflexión que comparto con ustedes. Dice la canción: tengan fe, esto no se acaba aquí. Pongan fe, la razón para vivir. El que pierde la confianza ve su vida presa por la indiferencia. En cambio, el que no se rinde, por lo menos ve salvada su conciencia. Por eso digo, tengan fe, que esto no se acaba aquí. Pongan fe, que hay razón para vivir. El que no busca no encuentra, el que no escucha no aprende, el que no trata fracasa con el alma y con la mente. Cuando hay fe, hay con qué hacer lo que hay que hacer. Con la fe, la duda se termina. Tengan fe, que esto no se acaba aquí. Ricardo Ruiz, ustedes lo conocen, porque viene a esta iglesia, y de cariño le decimos Ricky, y no está aquí en esta mañana, porque está muy adolorido por asuntos de su salud física, pero nosotros lo visitamos en esta semana para llevarle la comunión. Y yo he escuchado a Ricardo Ruiz, a Ricky, decirme, y me lo ha dicho más de una vez, algo que me parece muy significativo y que vale la pena recordar en esta mañana. Ricky, con todas y sus condiciones y sus situaciones físicas de salud, es un luchador. Es una persona que yo recuerdo cuando yo empecé aquí en esta iglesia, lo veía con un paño limpiando los bancos de la iglesia los días que Maura y que Mirna limpian aquí en la iglesia. Y a veces lo veía con mucho esfuerzo haciendo esa tarea, pero haciéndola con un gran sentido de devoción y de dedicación. Pero Ricky me ha dicho que eso lo aprendió con otra gente. Y siempre me habla de algunas personas que fueron parte de esta iglesia. Y siempre me menciona los nombres, particularmente de algunas mujeres, que fueron y han sido y todavía son una inspiración para su vida. Porque al igual que él, eran personas que también tenían situaciones y realidades personales y familiares, que tenían también enfermedades y condiciones que aquejaban a su cuerpo, pero que él las define como mujeres que eran luchadoras, y que nunca en ningún momento sus condiciones y sus realidades y sus situaciones fueron impedimentos para que ellas pudieran servir, para que ellas pudieran hacer la tarea que ellas entendían que Dios había puesto en su corazón para hacer. Por lo tanto, siempre recuerdo y escucho cuando él dice y repite y una y otra vez que estas mujeres mantuvieron viva su fe en medio de grandes adversidades, y que estas mujeres dieron testimonio de lo que es el compromiso, la consagración, la dedicación de la vida al servicio de la obra del Señor. Y Ricky siempre me dice: esas mujeres me enseñaron mucho, aprendí de ellas, esa fuerza, ese valor, ese asunto de que hay que seguir para adelante siempre, independientemente de las circunstancias y de las situaciones. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, esos modelos, esos moldes de las personas de las que habla nuestro hermano Ricky, esos son moldes de creyentes que ya están pasando.
son molduras que ya están pasando y ya son menos. Lo digo con un sentido de tristeza, pero ya son menos los que quedan de esa hechura, de ese estirpe. Ya son menos los que quedan de la gente que tienen ese compromiso, ese desprendimiento y ese sentido de generosidad que precisamente nosotros agradecemos porque nos han provisto de los recursos, de aquellas cosas que hoy podemos disfrutar y aquellas cosas que hoy nos permiten poder cumplir con la obra de Dios. Yo no sé si a usted le parece, pero ya esos moldes no vienen como venían antes. Y yo no estoy aquí para glorificar el pasado, ni tampoco para glorificar y ponerlo en contraste con el presente. Pero la realidad es que los perfiles de los cristianos y cristianas ciertamente han cambiado. Los perfiles de aquellas personas que nosotros posiblemente conocimos de otras generaciones, que posiblemente eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros tíos, nuestras tías, la gente que cuando nosotros crecíamos, nosotros los mirábamos y posiblemente como Ricky también los admirábamos. Esos perfiles han cambiado un poquito, o quizás bastante. Y hemos vivido ese cambio. Hemos vivido ese cambio de modelos, hemos vivido ese cambio de perfiles. Y hemos pasado de un tiempo donde las cosas eran duraderas a un tiempo donde las cosas son desechables. Yo viví ese cambio. Mi papá tenía un carro que aunque usted lo estrellara contra un muro y lo corriera sin aceite o le diera maltrato al vehículo, era un carro que estaba hecho para durar como 20 o 25 años. Y su constitución era tan sólida que para que de verdad te pudiera afectar algún golpe en ese carro tenía que ser un golpe sólido. Con razón yo no usaba cinturón cuando era niño y flotaba por la parte de atrás del vehículo porque no había golpe que traspasara aquella puerta que pesaba muchísimo de aquel carro grande. Y ahora los vehículos de motor, usted se da un cantacito en cualquier esquina y se le dobla la puerta hacia adentro. Toca algún poste mal tocado en un estacionamiento y se le parte el bumper por la mitad. O sea que de un modelo que era altamente duradero y que estaba hecho para durar mucho, su motor, y si viene algún modelo que dura mucho, lo quitan del mercado rapidito, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta de eso. Bueno, de un modelo que duraba muchísimo, en términos de carro, ahora tenemos vehículos que están hechos para cambiarse cada 5 o 7 años. Y están hechos para estar reponiéndole piezas a cada rato, porque hemos pasado de un tiempo donde las cosas eran duraderas a un tiempo donde vivimos en el tiempo de lo desechable. Por lo tanto, para los modelos y los perfiles de cristianos y cristianas de hoy en día, en los cuales me incluyo yo, hay grandes retos y hay grandes desafíos. Afirmar la fe en Cristo en estos nuevos escenarios de vida, dentro de la cultura de lo desechable, ciertamente es un gran desafío a nuestra fe y a nuestra espiritualidad. Y déjeme mencionarle algunas características de ese perfil que me parece importante decir. Hoy en día nosotros estamos viviendo algo que se llama la privatización de la religión. Dicen que es un asunto de la posmodernidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hace muchos años atrás la experiencia de fe y la experiencia religiosa y de espiritualidad era una experiencia compartida de toda la comunidad. Mi abuela se convirtió escuchando un sermón allá en la década de los 40. Mi abuela
llegó a la iglesia tocada por el Señor y por la voz del Señor, y mi abuela se llevó a mi mamá y a mis 13 tíos y tías, sin preguntarles si querían ir a la iglesia, sin preguntarles si eso era una opción para ellos en ese momento, sin consultarle en una reunión familiar, en una decisión democrática si querían acompañar. No había nada que preguntar. Había que ir a la iglesia porque ella estaba en la iglesia y todos los demás la acompañaban sin ninguna pregunta y sin que me dieran ninguna conversación. Eso fue en los tiempos de mi abuela. Estos tiempos son muy distintos. Y la privatización de la religión lo que dice es que ahora cada cual vive su experiencia de fe en la privacidad de su propia vida. Que cada cual tenemos los criterios para tomar decisiones en cuanto a qué creemos, cómo creemos, a qué iglesia vamos, qué practicamos en términos de nuestra espiritualidad. Antes era un asunto común de todo el mundo y no se cuestionaba. Ahora cada uno y cada una tiene su criterio, tiene su opinión, tiene su forma de ver la situación. Y el asunto de la religión y la espiritualidad se ha vuelto un aspecto de lo privado, de lo que nosotros queremos decidir o queremos hacer. Eso no está mal, porque es cierto que cada cual debe tener su propio criterio y no debemos depender de que otros nos obliguen, pero eso tiene sus peligros. Y esos peligros están ahí en ese perfil de los cristianos y cristianas de estos tiempos, en los cuales nosotros tenemos grandes retos y desafíos. Como es un asunto privado mío, hoy en día en esos perfiles hay una comprensión muy liviana de la realidad. En este tiempo todo es light. Usted quiere usar mantequilla que no le engorde, quiere comer cosas que sepan bien pero que no le aumenten las libras. Todo es light, todo es suave, todo es liviano. Y vivimos en cultura light. Y a veces vivimos un cristianismo light, suave, superficial, liviano. Es liviana la realidad de Dios en nuestra vida, es liviano nuestro compromiso con Dios. Otro asunto de ese perfil de hoy en día es que los fundamentos de la fe de la vida de la gente se basan más en las percepciones, en las intuiciones que la gente pueda tener y no se basan en un razonamiento profundo de conocimiento y de entendimiento de la palabra de Dios. Hoy en día muchas veces la fe es una cuestión de estribillos y de slogans. Mi Dios está pasado, con Jesús voy por ahí por el camino, ¿verdad? Una fe de estribillos y de slogans, lo cual no quiere decir que Dios está pasado, eso es verdad. Lo que quiere decir que se basa solamente en esos estribillos y en esos slogans. Sin embargo, está ausente planteamientos sustentados en una reflexión seria, bíblica y teológica, y nos dejamos llevar por lo superficial y por lo liviano. Estamos buscando experiencias con Dios que se manifieste solamente en lo inmediato de nuestra vida, de nuestra realidad. Estamos buscando a Dios como si fuéramos al botiquín a buscar 2 Panadol para que nos alivie el dolor de cabeza. El Dios que nos puede resolver lo inmediato, el Dios que puede atender lo inmediato de nuestra necesidad, sin el compromiso necesario como para sentirnos conectados con lo permanente de Dios, con lo trascendente de Dios. Por lo tanto, esos perfiles son un desafío para nosotros en el día de hoy. La Biblia nos provee una imagen que nos puede ayudar en esta mañana a cómo poder superar esos desafíos, a cómo poder construir nuevos moldes, nuevos perfiles de nuestra fe cristiana, no tan livianos y más comprometidos y más profundos.
Y en la Biblia hay una imagen que es la imagen que se usa para describir lo que es la vida del pueblo de Dios. Y es la imagen del peregrino. Nosotros somos un pueblo peregrino, un pueblo que camina, un pueblo que va en búsqueda. Y toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos retrata a ese pueblo peregrino. Desde que Abraham en el libro del Génesis fue llamado a salir de su tierra y de su parentela, y que Dios le pidió que por fe creyera y caminara en la dirección de su llamado. Abraham salió en búsqueda de terreno, en búsqueda de estabilidad, en búsqueda de vida, en búsqueda de oportunidades, pero en muchos momentos sin ni siquiera saber hacia dónde iba. Pero sobre todo Abraham iba en búsqueda de una promesa que Dios le había hecho. Una promesa de una experiencia de vida donde estarían suplidas sus necesidades y donde habría abundancia para él, para su familia y para sus descendientes. Y desde ahí de Abraham y el resto de la historia del pueblo de Israel es un pueblo peregrino, caminando de un lugar a otro, buscando conocer y entender la voluntad de Dios, caminando de un lugar a otro, dando traspiés y levantándose y volviendo a recuperar su mirada en el horizonte donde Dios los había llamado, caminando, buscando. Sin embargo, en ese caminar de ese pueblo peregrino, siempre había algo que motivaba al pueblo a caminar. Y ese algo era darse cuenta que no importa las circunstancias que el pueblo vivía, su vida y su historia como pueblo no acababa en ese momento, en esa circunstancia. En otras palabras, siempre había algo que inspiraba al pueblo a tener una visión, a mirar hacia un horizonte donde la vida sería diferente, a tener una visión hacia un horizonte donde Dios estaba guiando e iluminando al pueblo. Siempre había algo en medio de ese peregrinaje que ayudaba al pueblo a ver y a mirar que más allá de las circunstancias y la realidad que estaban viviendo, había reservado un espacio de vida, de gloria, de provisión de Dios, de justicia, de amor y de paz. Y cuando el pueblo lograba sacar su mirada de su realidad y poner su mirada en esa visión, nuevamente se sentía conectado con la voluntad de Dios, nuevamente se levantaba con sueños y anhelos, porque sabía que Dios todavía tenía futuro para ellos y para ellas. Y en esa función los profetas se encargaban de ayudar a mirar al pueblo, a tener esa visión. En ese sentido, los profetas ayudaban a mirar cuál podía ser esa realidad si el pueblo finalmente se levantaba y comenzaba a caminar en la dirección al que Dios los llamaba. En otras palabras, el pueblo caminaba y se levantaba porque miraba y veía que Dios todavía tenía en sus manos el control de la historia y de los tiempos. Porque se daba cuenta que no solamente el presente y el pasado, sino que también el futuro estaba en las manos de Dios. Y al sentir esa certeza y seguridad de que el futuro estaba en las manos de Dios, el pueblo se levantaba sobre sus pies y seguía caminando y caminando en el nombre de ese Dios. El pueblo peregrino. En el libro de Hebreos, el texto que leímos en esta mañana, precisamente está tratando el escritor de Hebreos de ayudar a la comunidad de fe a experimentar su vida y su fe cristiana y a saber y a entender primero que Dios está en control de su realidad histórica y social. Un pueblo sufrido en Hebreos, un pueblo dolido y marcado por el dolor y la angustia,
un pueblo desanimado en la carta de Hebreos, y lo habíamos mencionado, un pueblo que está recibiendo los embates, los golpes por afirmar su fe cristiana, un pueblo que está sintiendo que el proyecto de Dios para ellos estaba acabado y terminado. Y precisamente el autor de Hebreos lo que está tratando es de ayudarlos a abrir sus ojos y a mirar en el horizonte y descubrir que Dios está garantizando el futuro de ese pueblo, que Dios está presente abriendo precisamente caminos y oportunidades para ese pueblo. En otras palabras, el autor de Hebreos lo que le está diciendo al pueblo: no claudiquen, no se rindan, no se den por vencidos, no enganche los guantes, no tire la toalla, porque este proyecto no se ha terminado. Y lo que hace es invitar a esa comunidad a mirar. Y en el capítulo 11 le dice: ¿no recuerdan ustedes a Abraham? Y le hace una lista de personas que experimentaron y vivieron su fe en tiempos adversos, y que todos ellos pudieron superar esas circunstancias gracias a esa fe y gracias a la presencia de ese Dios en la historia. Le dice en la carta: recuerden a todas estas personas que creyeron, que caminaron también y que ya han alcanzado esa exaltación máxima de gloria en la presencia de Dios. Pero no solamente le dice eso, sino que el autor de la carta de Hebreos les dice a ellos: ustedes están llamados y han sido formados han sido llamados a ser parte de una ciudad, de una experiencia extraordinaria y maravillosa. En otras palabras, que el autor de Hebreos trata de conectar a esta comunidad de creyentes con una visión de futuro donde está presente y manifiesta todo el poder y toda la gloria de Dios. Y les dice: ustedes son parte de una ciudad. Ustedes son peregrinos en esta tierra, pero son parte de una ciudad, de gente que ha vencido, de gente que ha superado adversidades. Son parte de una ciudad que ha sido hecha posible porque Jesús derramó su sangre, porque Jesús abrió una oportunidad y un espacio de vida distinto para ustedes. Y ustedes son parte también de ese proyecto más amplio que Dios ha abierto en la historia. Y cuando el autor de Hebreos les describe esa visión, donde habla de miles de ángeles, donde habla de personas justas que ya han pasado y que han muerto, donde habla de la presencia de Dios, donde habla de la presencia de Jesús como mediador, lo que les está diciendo es: abran sus ojos y dense cuenta que esto no acaba aquí, que el Señor les ha insertado en una experiencia que es más grande que ustedes, que es más poderosa lo que ustedes están experimentando, que es más grande que este pequeño momento de tránsito de dolor que están experimentando. Y por esa visión y por esa realidad que le estamos presentando el autor a esta comunidad, dice Hebreos: vale la pena seguir viviendo, luchando, esforzándose y trabajando. Recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oraba por ellos: Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Recuerda cuando Jesús decía a sus discípulos y hablaba sobre ellos diciendo que no son del mundo, que no son de aquí. Lo que quiere decir es que no estaban sujetos a esa realidad del mundo. Lo que quiere decir que eran peregrinos precisamente, que responden a una jerarquía mayor que la realidad del mundo, que responden a un reino mayor que la realidad del mundo. Y Jesús le pedía a Dios que en medio de esa realidad conflictiva no los sacara de ahí, sino que los guardara y que los mantuviera conscientes de que no son ciudadanos de ese mundo, sino ciudadanos del reino de Dios.
y que al tomar conciencia de que eran ciudadanos del reino de Dios, recobraran ánimo y fuerza para seguir luchando, trabajando y esforzándose en favor de ese reino. Nosotros necesitamos entender, hermanos y hermanas, que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y que nuestra responsabilidad ética última siempre es con ese reino de Dios. Por eso podrán cambiar las administraciones y los gobiernos, y unos y otros tendrán sus defectos y sus virtudes, pero a fin de cuentas nuestra lealtad final es con el reino de Dios. Nuestra lealtad final es con el proyecto de Dios. Y todo aquello que se alinea con ese proyecto de Dios debe contar con el respaldo y el apoyo nuestro como cristianos y cristianas. Y todo aquello que se va contrario a esa ciudad, a ese reino de Dios, debe contar con la indignación también nuestra como cristianos y cristianas. Y es por eso que no importa quién esté gobernando, qué partido esté de turno en nuestro país, nosotros debemos siempre mantener nuestro compromiso con el proyecto del reino de Dios. Sabiendo que somos peregrinos, sabiendo que pertenecemos a una realidad que es mucho más grande que esta, pero que eso no debe querer significar que tengamos y querramos escapar de esta realidad. Todo lo contrario. Hebreos le hablaba a esta comunidad sobre esa nueva ciudad, sobre ese nuevo espacio, pero les decía, hay que amarse unos a otros, hay que hospedarse unos a otros, hay que ser solidarios con los demás. Así que no estamos hablando aquí de escaparnos y de irnos volando de esta realidad. Estamos hablando de que esa conciencia de lo cual somos parte, el saber que somos parte de ese nuevo cielo, de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo reino de Dios, nos debe llevar a querernos comprometer en este lugar donde estamos, en esta tierra donde vivimos, en esta realidad a la que nos ha tocado servir. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tengan fe que esto no se acaba aquí. Somos peregrinos en esta realidad, pero peregrinos guiados por una visión, la visión del reino de Dios, la visión de la ciudad de Dios, la visión precisamente de todos aquellos que nos han antecedido, que han vivido con fe y esperanza su vida y que se han convertido en modelos para nuestra vida, de aquellos que han inspirado a nuestro hermano Ricky, que fueron parte de esta comunidad de fe, y de muchos tantos otros que han pasado por nuestras iglesias y por nuestras comunidades. Parece ser que eran gente de otro planeta. Hay gente que parece que son gente de otro planeta. Pues yo le voy a decirle qué planeta son. Son del planeta del reino de Dios. Son del planeta de la realidad y de la conciencia de lo que significa ese reino. Y por eso siempre pueden superar las circunstancias y las adversidades. Y por eso siempre parece que ninguna cosa los acaba de acaparar o de destruir, porque siempre encuentran en esa visión más amplia de la ciudad de Dios razones por las cuales seguir luchando y seguir viviendo. Y Hebreos termina diciendo que porque Dios nos ha hecho parte de eso tan extraordinariamente grande y maravilloso, eso que está más allá de nuestra realidad frágil y débil, debemos darle gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios por habernos hecho parte de ese proyecto. Y dice más, Hebreo termina diciendo, no solamente darle gracias a Dios, sino servirle con reverencia y con profundo respeto. Porque es cosa grande, maravillosa y valiosa la que Dios ha puesto en nuestras manos y de la que Dios nos ha hecho parte. Por lo tanto, en tiempos de una fe suave y liviana, en tiempos de un cristianismo bajo en grasa y bajo en un montón de otras cosas más, hay un llamado que el Señor nos hace
Y es un llamado a comprometernos con la nueva ciudad de Dios, a comprometernos con el proyecto de Dios, con el reino de Dios que está entre nosotros, pero que aspiramos también que lo veremos en su plena culminación. Y necesitamos comprometernos con ese reino, necesitamos comprometernos con esa visión, necesitamos servir a Dios, no de forma liviana, sino de forma profunda, consagrada, entregada y dedicada. Esos son los perfiles de cristiano y cristiana que necesitamos hoy en día. Y el Señor nos está llamando a asumir esa responsabilidad. Cierra sus ojos para orar. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón, para poder ver y sentir que más allá, Señor, más allá del tiempo, más allá de las situaciones, más allá de las circunstancias, hay una ciudad construida, hay un espacio hecho, Señor, con el esfuerzo, con el sacrificio, con el trabajo, con la vida de tantos y de tantas que nos han precedido. Pero un espacio creado, Señor, por la sangre de Cristo, que abre, Señor, toda una nueva oportunidad de vida y de esperanza. Por eso, Señor, ante el tiempo y ante las situaciones, no podemos ni debemos claudicar. Ayúdanos, Señor, a recuperar el aliento. Ayúdanos, Señor, a echar hacia adelante, oh Dios, la visión y la obra que has puesto y pones en nuestras manos. Ayúdanos, Señor amado, a servirte con gratitud en el corazón, con compromiso profundo en nuestra vida, con dedicación, con esmero, sabiendo, Señor, que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Thank you.